Igual a todo el sufrimiento que tienes ahora mismo tiene una fuente. Y no es la que crees. No es la persona que te falló. No es el trabajo que no salió como esperabas. No es la vida que resultó diferente a la que planeaste. No es el mundo que no cooperó con tus planes. Es la distancia entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Esa distancia, ese espacio específico entre la realidad que imaginaste y la realidad que existe. Ahí vive todo el dolor que cargas. No en los hechos, en la brecha entre los hechos y lo que creías que deberían ser. Y eso cambia completamente dónde está el problema y dónde está la solución. Quédate, porque lo que vas a escuchar ahora es probablemente la explicación más precisa que hayas encontrado sobre por qué sufres cuando sufres y qué puedes hacer al respecto que realmente funcione. Vivimos en la cultura de las expectativas máximas. Cada anuncio te muestra la versión perfecta de lo que podría ser tu vida. Cada red social te expone a la presentación curada del mejor momento de la vida de otros. Cada historia de éxito que consumes está editada para eliminar la complejidad, el tiempo real y la dificultad que la produjo. Y tu cerebro, que aprende de lo que ve repetidamente, absorbe esas versiones editadas como referencia para lo que es normal. Lo que es razonable esperar. Lo que debería ocurrir si haces las cosas bien. Y entonces la vida ocurre. Con su complejidad real. Con sus tiempos que no respetan tus plazos. Igual a con sus personas que no siguen los guiones que les asignaste. Con sus resultados que no coinciden exactamente con los que calculaste. Y sientes lo que sientes. No porque la vida sea objetivamente intolerable, sino porque la distancia entre lo que esperabas y lo que ocurrió activa en tu sistema nervioso exactamente la misma respuesta que activaría una amenaza real. El problema no es la realidad. Es el modelo de la realidad que construiste y al que te aferras con más intensidad de la que la evidencia justifica. Los estoicos lo identificaron hace 2000 años con una precisión que sigue siendo exacta. Y desarrollaron algo que transforma completamente la relación que tienes con las expectativas y por tanto con el sufrimiento que generan cuando no se cumplen. El primer ensinamiento. Marco Aurelio y el modelo de la realidad honesta. Marco Aurelio comenzaba cada mañana con una práctica que sus estudiantes consideraban extraña hasta que entendían lo que realmente hacía. Antes de salir a enfrentarse al mundo, se recordaba a sí mismo exactamente qué tipo de mundo estaba por encontrar. Escribió en sus meditaciones algo que lleva 2000 años siendo perfectamente exacto sobre la naturaleza humana. Hoy voy a encontrar personas entrometidas, ingratas, violentas, traicioneras, envidiosas y antisociales. Todo eso les ocurre por su ignorancia sobre el bien y el mal. No lo escribía con cinismo. Lo escribía con una función específica. Igual estaba calibrando sus expectativas con la realidad antes de que la realidad tuviera la oportunidad de sorprenderlo negativamente. Porque Marco Aurelio entendía algo que la psicología cognitiva confirmaría milenios después. El cerebro humano no sufre tanto por los eventos negativos en sí mismos como por la discrepancia entre lo que esperaba y lo que ocurrió. La persona que espera que su día sea perfecto y encuentra un obstáculo sufre más que la persona que esperaba encontrar obstáculos y encontró exactamente eso. El mismo obstáculo. Dos respuestas completamente diferentes. La diferencia está enteramente en la expectativa previa. Marco Aurelio no estaba practicando pesimismo. Estaba practicando algo que él llamaba la preparación honesta. El ajuste deliberado de las expectativas a la realidad que la experiencia y el conocimiento de la naturaleza humana pueden predecir con razonable precisión. Si sabes que las personas son imperfectas porque eres imperfecto, si sabes que los planes cambian porque la realidad es más compleja que cualquier plan, si sabes que los resultados raramente coinciden exactamente con las proyecciones porque el mundo tiene más variables de las que puedes controlar, entonces cuando esas cosas ocurren no te sorprenden con la intensidad que activa el dolor máximo. Las procesas.
con la ecuanimidad del hombre que estaba preparado para lo que encontró. En la práctica esto significa una sola pregunta que puedes hacerte cada mañana antes de comenzar el día. Igual a qué dificultades reales y específicas podría encontrar hoy. No para vivir en ansiedad anticipatoria. Para llegar a ellas, si ocurren, con el reconocimiento de alguien que estaba preparado en lugar de la parálisis de alguien que fue sorprendido. Esa preparación no elimina el dolor de las dificultades. Reduce significativamente el sufrimiento adicional que genera la distancia entre lo que esperabas y lo que encontraste. El segundo ensinamiento. Epicteto y la expectativa como elección. Epicteto enseñaba algo sobre las expectativas que sus estudiantes encontraban profundamente incómodo la primera vez que lo escuchaban porque señalaba directamente hacia su propia responsabilidad en su sufrimiento. Enseñaba que nadie te impone las expectativas que tienes. Las eliges, y porque las eliges puedes elegirlas diferente. No como acto de resignación, como acto de soberanía. La mayoría de los hombres experimenta sus expectativas como si fueran datos objetivos sobre la realidad. Como si su expectativa de que esa persona debería comportarse de cierta manera fuera un hecho sobre cómo esa persona debería comportarse. Como si su expectativa de que ese resultado debería llegar en ese tiempo fuera una verdad sobre cuándo ese resultado debería llegar. Pero las expectativas no son datos sobre la realidad. Son modelos mentales que construiste a partir de tus experiencias, tus deseos, tus necesidades y la información limitada que tenías cuando los construiste. Igual y como todo modelo mental pueden ser más o menos precisos respecto a la realidad que intentan predecir. Epicteto usaba una imagen que sigue siendo perfectamente aplicable hoy. El arquero, decía, hace todo lo que está en su poder para lanzar la flecha con precisión. Estudia el viento, ajusta la postura, concentra la atención, y luego suelta. Una vez que la flecha está en el aire, el resultado no depende completamente de él. Depende del viento que cambia, del objetivo que se mueve, de 1000 variables que el arquero no controla. El arquero sabio hace todo lo posible y suelta sin aferrarse al resultado. El arquero necio hace todo lo posible y luego sufre como si el resultado dependiera completamente de él cuando claramente no lo hace. Las expectativas rígidas son el equivalente mental de creer que puedes controlar la flecha después de soltarla. De creer que porque lanzaste bien el resultado debería ser exactamente el que proyectaste. La libertad que Epicteto enseñaba no era la de no tener expectativas. Era la de tener expectativas calibradas con lo que realmente puedes controlar y soltar con ecuanimidad lo que no puedes. En la práctica este ensinamiento se convierte en una distinción que puedes aplicar a cualquier expectativa que tengas sobre algo o alguien importante en tu vida. ¿Esta expectativa está basada en lo que yo puedo controlar completamente o está basada en variables que no controlo? Si está basada en lo segundo, no la elimines. Recalíbrala. Igual ajústala a lo que puedes influenciar sin incluir lo que no puedes determinar. Esa distinción reduce el sufrimiento de la expectativa incumplida sin reducir el compromiso con el proceso. El tercer ensinamiento. Séneca y el sufrimiento que te inventas. Séneca escribió algo en una de sus cartas más citadas que golpea con la precisión de algo que sabías pero que no habías escuchado dicho con tanta claridad. Escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No como frase inspiracional, como observación funcional sobre cómo opera el dolor humano en la mayoría de las circunstancias. El sufrimiento de la expectativa incumplida no viene principalmente del evento que no ocurrió como esperabas. Viene de la historia que construiste alrededor de ese evento. Lo que significa sobre ti. Lo que dice sobre los demás. Lo que implica sobre el futuro. Todas las consecuencias que tu mente proyectó a partir de ese único dato. Y esas proyecciones, esas historias adicionales que tu mente construye alrededor del evento original, casi siempre amplifican el sufrimiento muy por encima de lo que el evento en sí mismo justificaría.
Séneca lo describía con una imagen poderosa. El hombre que pierde un trabajo, decía, tiene un problema real. Igual al hombre que pierde un trabajo y luego pasa horas construyendo mentalmente la historia de cómo eso llevará inevitablemente a la pobreza, al abandono social y a la confirmación de todos sus peores miedos sobre sí mismo, ese hombre tiene el problema original más un sufrimiento adicional completamente autoinfligido. El evento era uno. El sufrimiento se multiplicó por el número de historias que construyó alrededor de él. Y la mayoría de ese sufrimiento adicional no tenía ninguna base en lo que realmente iba a ocurrir. Era proyección pura. Era la mente en modo de amenaza construyendo el peor escenario posible con la misma energía que podría haber usado para construir una respuesta efectiva al problema real. Séneca practicaba algo que llamaba la reducción al evento. Cuando algo salía diferente a lo esperado, su primer movimiento era reducir el sufrimiento al evento real en lugar de permitir que la mente lo expandiera con todas las historias adicionales que generaba automáticamente. ¿Qué ocurrió realmente? Solo eso, no lo que podría ocurrir después. No lo que significa sobre el futuro. No las historias sobre por qué ocurrió y qué dice sobre ti. Solo lo que realmente ocurrió en este momento. Esa reducción no minimiza la dificultad real. Elimina el sufrimiento autoinfligido que la mente añade automáticamente encima del sufrimiento justificado. En la práctica esto significa una práctica de dos preguntas que puedes aplicar cada vez que algo no salga como esperabas. Primero, igual a qué ocurrió exactamente. Solo los hechos, sin interpretaciones, sin proyecciones, solo lo que realmente ocurrió. Segundo, ¿cuánto del dolor que siento ahora mismo viene del evento real y cuánto viene de las historias que construí alrededor del evento? Esa distinción, hecha con honestidad, te permite procesar el sufrimiento real que el evento justifica sin cargar también el sufrimiento adicional que tu mente añadió por defecto. Ahora viene la parte que casi nadie dice. El secreto sobre las expectativas y el estoicismo que cambia completamente la forma en que entiendes esta práctica. El estoicismo no enseña a no tener expectativas. Enseña a tener las expectativas correctas sobre lo correcto. Esa distinción es fundamental porque uno de los malentendidos más comunes sobre el estoicismo es que propone una especie de indiferencia total hacia los resultados. Una vida sin metas, sin deseos, sin la tensión que produce querer que algo específico ocurra. Eso no es estoicismo. Es nihilismo disfrazado de filosofía y los estoicos lo distinguían con precisión. Marco Aurelio tenía expectativas enormes. Esperaba de sí mismo que gobernara con virtud en circunstancias extremadamente difíciles. Esperaba de sus generales que ejecutaran con precisión. Esperaba resultados específicos de sus decisiones políticas. La diferencia no estaba en la ausencia de expectativas. Estaba en sobre qué tenía expectativas y cómo procesaba cuando no se cumplían. Iguala tenía expectativas sobre lo que dependía de él y las cumplía con todo lo que tenía. Tenía expectativas calibradas sobre lo que no dependía completamente de él y las soltaba con ecuanimidad cuando la realidad divergía. Esa es la arquitectura estoica de las expectativas. No la ausencia. La estructura correcta. Expectativas altas sobre tu propio proceso, tu propio esfuerzo, tus propias decisiones. Todo lo que depende completamente de ti merece el estándar más alto que puedas sostener. Expectativas calibradas sobre los resultados que dependen de variables que no controlas completamente. Ahí el estoicismo pide ecuanimidad ante la divergencia, no la paralización del dolor de la expectativa incumplida. Esa arquitectura, bien construida, te permite comprometerte con intensidad real sin el sufrimiento adicional que genera creer que controlas más de lo que realmente controlas. Y ese es el regalo más práctico que el estoicismo tiene para ofrecer sobre este tema. No menos ambición, no menos compromiso,
Menos sufrimiento autoinfligido por la distancia entre lo que esperabas y lo que la realidad, con todas sus variables incontrolables, decidió producir. Si tienes la mente fuerte para buscar la evolución, dime en los comentarios cuál de estos 3 pasos vas a aplicar hoy. La preparación honesta de Marco Aurelio, que calibra las expectativas antes de que el día comience. La distinción de Epicteto entre expectativas sobre lo que controlas y lo que no. Iguala o la reducción al evento de Séneca, que elimina el sufrimiento adicional que la mente añade automáticamente. Escríbelo, porque nombrarlo públicamente lo hace real de una manera que pensarlo en privado nunca puede lograr. Y si este vídeo tocó algo en ti, si reconociste en estas palabras algo que llevas tiempo sintiendo pero que no habías escuchado explicado con esta precisión, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque lo que viene en el próximo vídeo es otro banquete de conocimiento que no querrás perderte. Esto es el poder estoico. Nos vemos en nuestra batalla.